Lo hacemos para mejorar nuestro español. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta lógica es ¿para qué hacemos este ejercicio? Lo hacemos para mejorar nuestro español. Te voy a dar una serie de respuestas y tú, querido estudiante, querida estudiante, tienes que decir las preguntas. Y después, lógicamente, te muestro, te enseño las preguntas que yo sugiero. No tienen por qué ser exactamente iguales a tus preguntas. Después de las preguntas y las respuestas vienen unas explicaciones que de alguna forma significan lo que vas a aprender haciendo este ejercicio. Por un lado, el ejercicio en sí mismo y por otro, las explicaciones de la última parte donde se resume el contenido de lo que puedes usar en tus conversaciones en español. Vamos allá. Me llamo Pedro. ¿Cómo te llamas? Tengo 30 años. ¿Cuántos años tienes? Soy de España, de Asturias en concreto. ¿De dónde eres? Soy profesor de español. ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas? En mi tiempo libre suelo jugar al tenis. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Haces deporte? Me encantan las películas de acción. ¿Qué tipo de películas te gustan? ¿Qué tipo de películas ves? Me levanto normalmente a las 5:30. ¿A qué hora te levantas normalmente? Sí, claro, me afeito todos los días. ¿Te afeitas todos los días? Hago los deberes el sábado por la mañana. ¿Cuándo haces los deberes? Este sábado voy a arreglar la bici. ¿Qué vas a hacer el sábado? El domingo vamos a ir todos al teatro. ¿A dónde vais a ir el domingo? ¿A dónde van a ir el domingo? ¿Qué van a hacer el domingo? Sí, ya he comprado los billetes. Sí, ya los he comprado. ¿Ya has comprado los billetes? Sí, la he visto en el Cine Apolo. ¿Has visto la película? ¿Dónde has visto la película? Creo que lo he perdido por la calle. ¿Dónde has perdido el móvil, el libro, el coche? No. Se lo he dado a mi hermana. Ella no tenía reloj. ¿Qué has hecho con el reloj? ¿A quién le has dado el reloj? Lo vi ayer sobre las 3. ¿A qué hora lo viste? ¿A qué hora viste a Juan? Me las encontré en el supermercado. ¿Dónde te las encontraste?
¿Dónde viste a María y a Juana? Fuimos al parque acuático. ¿A dónde fuisteis? ¿A dónde fueron ustedes? ¿Qué hicisteis el sábado? ¿Qué hicieron ustedes el sábado? ¿Quién hizo eso? ¿Quiénes hicieron eso? No pude terminarlo ayer. ¿Lo terminaste ayer? ¿Lo has terminado? ¿Pudiste terminarlo? Vamos a ver ahora algunos aspectos que me parecen muy interesantes que podemos aprender de estas oraciones. Por ejemplo, ahí tenemos en la oración número 4 dos alternativas para la pregunta y ahí se me ocurre una tercera alternativa. ¿Qué haces profesionalmente? ¿Sí? Pero ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Serían las dos más comunes, más conversacionales de alguna forma. Ahí tenemos el verbo soler, que se usa mucho en español, obviamente, para hablar de acciones habituales, acciones que se repiten, que hacemos con frecuencia. Por lo tanto, la pregunta también podría haber sido ¿qué sueles hacer en tu tiempo libre, por ejemplo? ¿Sí? O, si nos concentramos en el deporte, ¿qué deporte sueles practicar? ¿Sí? ¿Qué deporte sueles practicar? Sería también otra posibilidad. Y luego tenemos aquí, en esta oración número 7, lógicamente, los verbos reflexivos, ¿no? Me levanto, te levantas en la pregunta, me levanto en la respuesta, que a veces los estudiantes olvidan el pronombre reflexivo y es importante. En la 8 tenemos también el pronombre reflexivo, me afeito y te afeitas en la pregunta. En esta oración número 9 tenemos algo que me parece curioso e interesante. En español no solemos decir, en este contexto, por ejemplo, cuando haces tus deberes. Y en la respuesta no solemos decir hago mis deberes el sábado por la mañana. Digo solemos porque no es una regla fija, no es matemáticas. Es más normal en este caso en español usar el artículo. Hago los deberes el sábado por la mañana. Sé que en inglés, por ejemplo, es lo contrario. Se suele usar el adjetivo posesivo en estos casos. Pero en español no. Si se usa, no es que esté mal, no pasa nada. En esta oración número 10 tenemos un verbo, el verbo arreglar. Lógicamente, por similitud con otras lenguas, el verbo reparar es más usado por los extranjeros, por las personas que no son nativas. Pero al menos en España se usa más el verbo arreglar. Arreglar la bici, arreglar el reloj, arreglar el móvil, arreglar el ordenador. Es un verbo de uso diario. Contracción al. Sabemos que en español solo hay dos contracciones, al y del. Por eso vamos al teatro, pero vamos a la playa. Venimos del teatro, venimos de la playa. Y aquí tenemos un verbo que es muy difícil de usar correctamente en español, el verbo encontrar, encontrarse con alguien en este caso. Conocemos el verbo encontrar, ¿sí? Yo pierdo algo, pierdo las gafas y las encuentro después. Esperemos. Pero también puedo encontrarme con alguien por la calle, ¿sí? Me encontré con María por la calle. Eso significa que no estaba planeado el encuentro. Íbamos por la calle y nos vimos. Me encontré con María, ¿sí? Pero si yo digo, voy a encontrarme con María mañana a las 9, ahí está planeado. Entonces, el contexto hace mucho, ¿verdad? El contexto hace mucho. En este caso, hombre, me las encontré en el supermercado. Normalmente uno no se cita en un supermercado, entonces está claro que no hay planificación, por ejemplo. Bien, y se puede sustituir, quizás sea lo más fácil, por el verbo ver. Donde viste a María, me la encontré en el supermercado.
Bueno, aquí tenemos esa dualidad de la segunda persona del plural, que puede ser siempre vosotros o ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde fuisteis vosotros? ¿A dónde fueron ustedes? ¿Qué hicisteis vosotros? ¿Qué hicieron ustedes? Sabemos que el vosotros se usa solo en España, pero se usa muchísimo. Entonces, claro, si uno está en España o tiene contacto con españoles o lee libros en español, lo va a ver muchísimas veces, lo va a ver con frecuencia. Esta es una pregunta muy interesante, la número 19, porque el estudiante aquí se puede plantear ¿cuál debo usar? ¿Quién o quiénes? En la respuesta tenemos creo que lo hicieron algunos vecinos. Por la respuesta sabemos que el sujeto es plural, hicieron, tercera persona del plural. ¿Cuándo usa un hablante quién y cuándo usa un hablante quiénes? Lo normal es usar quién. Cuando no sabemos si es una persona o varias, se usa normalmente quién. Si creemos o tenemos la seguridad de que más de una persona ha intervenido, entonces usamos quiénes. Si yo sé que eso lo han hecho varias personas, probablemente pregunto ¿quiénes hicieron eso? Pero no siempre, incluso si sé que son varias personas, puedo usar el singular. ¿Quién hizo eso? Sabiendo que hay varias personas. Por eso es más fácil si decimos usa el quién y así no es complicado. Pero si ves el quiénes, la explicación es porque la persona sabe que hay más de un sujeto. Bien. Y ahí tienes las lecciones de gramática que están lógicamente detrás de todas estas oraciones. Ahí están los cursos de verbos en el pasado, del subjuntivo, de distintas terminaciones que se usan en español. Seguimos trabajando juntos.